Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez te enseño a realizar esta sobrecamisa. Esta sería la segunda parte. En el video anterior expliqué todo el proceso de patronaje, esta vez lo que es el armado. Para aquellas personas que quieran adquirir los moldes digitales, que viene 8 tallas a un solo precio, les dejo un enlace en la descripción de este video, también en el primer comentario. Cortaremos en tela. Esta sería la pieza delantera que se va a cortar por dos piezas. Lo más importante que estas líneas nos calcen perfectamente, a menos que realices digamos en una tela pero que no tenga estos cuadros. La pieza posterior se cortará por una pieza al doblez. Al ser al doblez nos queda una pieza completa al estirar. En cuanto al canesú, también cortamos al doblez. Para que tenga una diferencia de diseño, puedes cortar al bies el canesú. Las piezas delanteras y posterior sí debe ser al hilo. En cuanto a la tapa del bolsillo, se cortará por 4 piezas, que sería 2 para el forro y 2 para la tela principal. En 2 de estas piezas, o sea en el forro, vamos a pegar entretela para dar forma a esta bolsa. Una vez adherida la entretela, pues nos tocará enfrentar cara con cara el forro y la tela principal para coser por todo el contorno a 1 centímetro. Antes de voltear al derecho, vamos a cortar el excedente de margen de costura, dejando unos 0.3 milímetros a 0.2 milímetros a partir de la costura. Luego volteamos al derecho, planchamos muy bien. En cuanto a esta bolsa, pues de la parte superior vamos a volcar hacia la parte externa, o sea, enfrentando cara con cara los 3 centímetros. Vamos a coser de los extremos. Ahora vamos a volcar al derecho de esta manera de ambos lados. Como ven, pues aquí prácticamente ya tenemos la parte superior. Ahora vamos a doblar por todo el contorno el centímetro de costura hacia la parte interna, ayudándonos con una plancha. Luego en la parte superior por el derecho vamos a pasar una puntada de decoración, en este caso a 2.5 centímetros a partir del borde. Una vez que tengamos las bolsas con sus respectivas tapas, vamos a ubicar este bolsillo. Antes de pegar la tapa se debe hacer los ojales para que de esa manera sea mucho más fácil. Al ser un bolsillo parche es súper sencillo. En este caso pues ya hicimos en muchos videos, en muchos tutoriales. Aquí les dejo de cómo pegué este bolsillo. Por aquí tenemos el canesú, se ha cortado por 2 piezas tela doble al centro. Vamos a colocar de esta manera con el escote hacia abajo. Encima de esta colocamos la pieza posterior enfrentando cara con cara. El forro de este canesú vamos a colocar encima de esta pieza, esta vez enfrentando la cara del canesú con el revés de la pieza posterior. Acomodamos perfectamente, alfilereamos y pasamos costura a 1 centímetro. Planchamos y ya tendríamos la pieza posterior ya unido al canesú. Vamos con el cruce para los botones y ojales. Si aprecian, por aquí tengo este corte. Ese corte puedes omitirle, ya que yo lo hice por motivo de la tela, ya que no me alcanzaba y por eso puse el corte. Siguiendo con el paso, será volcar hacia la parte interna 1 centímetro. Nos ayudamos de la plancha. Antes de poder realizar el doblez, vamos a pegar entretela de 4 centímetros al borde para dar firmeza a los botones y ojales. Por segunda vez vamos a volcar hacia la parte interna, esta vez a los 3.5 centímetros. En el trazo también dejo las indicaciones para que puedan hacer este dobladillo. Por el derecho volcamos los 3.5 centímetros de esta manera para coser la parte superior a 1 centímetro. Después de la costura aprovechamos en hacer un piquete justo donde termina este doblez para colocar el cuello. Luego volcamos hacia el derecho
Teniendo en cuenta el dobladillo para los ojales y botones, aprovechamos en pasar una costura justo al borde de este doblez, o sea, muy pegadito al doblez, haciendo como un pespunte. Para esto usamos el pie de prensatela o de compensación. Una vez que tengamos las piezas listas, tanto delantero y posterior, enfrentamos por los hombros para unir con costura recta, luego pasamos sobre. Antes de unir estas dos piezas, en uno de los cuellos, o sea en el forro, debemos pegar entretela. Luego enfrentamos cara con cara para unir con costura recta 1 centímetro. Para voltear al derecho debemos hacer unos piquetes justo en estos ángulos. Volcamos al derecho y planchamos. Es momento de pegar el cuello al cuerpo. Vamos a empezar por este piquete que hicimos. Debe coincidir perfectamente con la costura del cuello. Luego también vamos a hacer coincidir el centro de escote posterior con el centro del cuello. Alfileremos por todo el contorno para finalizar lo mismo el piquete con la costura del cuello. Ahora vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna de esta manera. Después de sujetar con los alfileres, vamos a pasar una costura justo al borde de este doblez. Muy importante, esta costura debe estar encima de la costura anterior, o sea, debemos pasar exactamente por encima de la costura anterior. Con mucho cuidado, en todo caso pueden hilvanar primero a mano para luego pasar con máquina recta. Pasemos con la manga. La ubicación para el corte dejo en el trazo. Recuerden que es en la parte posterior de la manga. Vamos a cortar de 10 a 12 centímetros. Sobre este corte vamos a pegar este sesgo abriendo de esta manera, y en la parte interna debe estar la tela. Para terminar de dar forma a esta abertura, vamos a doblar de esta manera, enfrentando cara con cara, y vamos a pasar una costura formando un triángulo. Así es como se ve esta costura por el derecho y por el revés. Este mismo proceso repetimos para la otra manga. Es momento de pegar el puño en la manga. Vamos a colocar de esta manera, dejando 1 centímetro de espacio en el puño para la costura. Con el restante de tela haremos 2 dobladillos, 2 plieguecitos de esta manera. Este plieguecito se debe hacer en la parte posterior de la manga. Para cerrar los extremos de este puño, enfrentamos o doblamos de mitad de esta manera, enfrentando cara con cara, y cosemos a 1 centímetro. Pasamos costura recta, cortamos el excedente de margen de costura para voltear al derecho. Volteamos al derecho. Este mismo proceso repetimos para el otro extremo.
Ya para finalizar con el puño vamos a volcar 1 centímetro hacia la parte interna. Vamos acomodando. La puntada debemos hacer justo por la costura anterior. Es momento de pegar la manga. Debemos hacer coincidir perfectamente el punto medio en la parte superior y hacer coincidir también la costura en la sisa. Colocamos alfileres por todo el contorno. Este mismo proceso vamos a repetir para la otra manga y a coser con costura recta 1 centímetro, luego pasamos sobre o puntada zigzag. Para la basta de esta sobrecamisa haremos un dobladillo de 3 centímetros hacia la parte interna. Primero nos ayudamos con la plancha para que nos quede muy bien. Con esto ya terminamos el proceso del armado. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias, hasta el próximo tutorial.